Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana, 31 de mayo al 6 de junio. Un mes más, hoy tenemos luna llena, les dejé el horóscopo lunar, ya está disponible para que lo veas. Recuerda que los horóscopos lunares nos traen información astrológica. Ahí es donde yo hablo un poquito de cómo están los planetas, cuál es la influencia que estamos teniendo, y esta luna llena es particularmente influyente para ti porque al ser en el signo de Sagitario es el elemento fuego como tú. Tu palabra clave esta semana: atravesar tempestades, atravesar problemas, atravesar situaciones que a lo mejor no van a ser las más óptimas, pero de las cuales vas a salir airoso y triunfador. Así que si esta semana se te presenta algún problema, se te presenta alguna situación que no se esté sintiendo cómoda, no te preocupes porque tú vas a salir adelante y sin tanto problema, sin tanto drama. El número que te acompaña es el número 63, que tiene que ver con parenting. Esa es una palabra que no se traduce al español, pero que sí tiene que ver mucho de cómo eres padre o madre, pero también cómo eres hijo o hija. Así que atentos y atención a los temas familiares, sobre todo. Cómo eres papá, cómo eres mamá, cómo eres hijo, cómo está la relación con los hijos, cómo está la relación con los padres. No me extrañaría que si se presenta una crisis esta semana, sea o con tus hijos o con tus padres. Y en todo caso no te preocupes porque lo que se viene viendo es que se va a resolver o vas a atravesar con mucho éxito cualquier situación que pudiera estar representando conflicto. Cartas de poder para iniciar, emperatriz, emperador. Estas son cartas de poder, de liderazgo, de asentamiento. No tomes decisiones impulsivas esta semana. Esta es una semana para tener paciencia. Hay algo que está estancado, pero que poco a poco se va a ir desestancando o se va a ir desenredando. Aquí se ve la necesidad de hablar con fuerza, con la necesidad de ponerle un parado a alguien, Aries. Ponerle un parado a alguien, ponerle un límite a alguien. También puede que haya una que otra pelea, una discusión por un tema de una mentira, por un tema de el descubrimiento de algo que no era tan real. Tengan mucho cuidado. Esta semana se te ve un poquito conflictiva, pero como que el conflicto no lo vas a estar ocasionando tú, lo van a estar ocasionando otras personas, y lo ideal es que tú tengas la inteligencia y la frialdad para que lo que tú vayas a decir en contraargumento sea definitivo, ¿ok? Para poner un límite que no lo sobrepasen más. Aries, te recomiendo una limpieza energética. Yo las hago. Y me puedes preguntar, porque eso no está en la página web, pero sí me puedes preguntar a través de mi correo electrónico, eltarotdecarle@gmail.com. Pero sí es importante que si sientes, ¿ok?, que las energías a tu alrededor están pesadas, que por más que haces y haces no estás viendo resultado, que por más que te estás moviendo las cosas no se están dando para ti, una limpieza energética lo más profesional posible, porque yo sé que me ve gente de muchas partes. Entonces si tú tienes a alguien en tu localidad que tú sabes que puede hacerlo, puedes ir a visitarlo con mucho cuidado. Siempre digo, sean prudentes con la información que ustedes dan, o como te digo, lo puedes hacer directamente conmigo. Y si dices, mira, no confío mucho en nadie, que es válido, entonces por lo menos hazte una barrida de huevito. ¿Cómo son las barridas de huevito? Agarras un huevo, te lo pasas como si fuera una pastilla de jabón por todo tu cuerpo y lo estrellas en algún lugar. Yo las mando así. Hay otras culturas que lo hacen muy diferente, pero yo lo hago así. Ten cuidado con mentiras esta semana, ten cuidado con engaños esta semana, y lo más importante, lo que vayas a iniciar, hazlo desde una profunda pasión. La salud, cuidado con caídas, importantísimo, Aries, por favor, porque esta es una advertencia de mucha fuerza. Tengan cuidado con caídas, estén en tiempo presente, no se suban en una escalera si están solos, no se suban en un murito o en una pared si no hay alguien ayudando. Tengan mucho cuidado, y en la calle, en las escaleras, estén pendientes en donde pisan. En líneas generales la salud se ve que va a estar bien, pero hay que tener también descanso, hay que dormir, hay que descansar, hay que tener espacios de esparcimiento.
En el dinero está saliendo la justicia. Eso significa que hay un dinero que viene. Y también están hablando las cartas de organizar las finanzas. Se va a revisar temas financieros, temas que pueden estar hablando de un crédito que quieres pedir, temas que pueden estar hablando de un movimiento grande que estás pensando hacer, por lo cual vas a necesitar orden en tus finanzas, orden en tus créditos o orden a nivel general de tus deudas también, ¿ok? Si estás buscando trabajo, no mientas en las entrevistas, ¿ok? No vayas a mentir en las entrevistas, o por lo menos no mientas mucho en una entrevista. Si vas a decir algo que no es necesariamente cierto, ten mucho cuidado de no exagerar demasiado. Acá los trabajadores, mucho cuidado en el área de trabajo. Aquí se ve un enemigo oculto. Lo que pasa es que a mí no me gusta tanto dramatismo, pero aquí se ve un enemigo oculto en los lugares de trabajo de Aries. Tengan mucho cuidado con personas que son muy, muy sonreídas, pero que se les nota lo falso. Ustedes saben de qué hablo. No es lo mismo una persona que siempre está alegre, que siempre está tranquila, que siempre está feliz, a una persona que se le nota demasiado la falsedad. Tengan cuidado con perfiles como ese. Y no le estén contando los detalles de su vida a personas en el trabajo. ¿Okay? No estén contando nada, no estén diciendo nada. No caigan en detalles innecesarios con personas de sus trabajos. Los emprendedores presten atención a los detalles en cuanto a firmas con socios, con colaboradores, pagos con clientes, sobre todo los que sean cuentas grandes. Tengan especial atención a los detalles de qué dicen las facturas, de qué dicen los contratos que ustedes están ofreciendo. Y siempre hagan un contrato, así sea pequeñito, del servicio que ustedes están prestando. Ahora, si ustedes son emprendedores porque venden un producto, pues tomen atención y detalle a lo que están vendiendo o el dinero que se está moviendo. En el amor esta semana hay que tener salidas, hay que tener citas románticas, hay que fomentar el romanticismo en la pareja. Tomarse algo, que fueron y salieron, comieron algo, fueron al cine, se tomaron un vinito, pasaron tiempo juntos, en lo sensual, en lo íntimo, en la casa, en algún lugar en donde ustedes se sientan tranquilos y seguros para expresar mucho amor, mucho cariño, con mucha picardía, ¿ok? Los que están solteros esta semana asistan a una invitación muy especial que les van a hacer. Esto se ve que es el matrimonio de alguien, el bautizo de alguien, el cumpleaños de alguien. Hay una celebración a las que ustedes los van a invitar, asistan, ¿ok? Porque ahí se ve que van a conocer a alguien que se puede convertir en una historia de amor maravillosa. Así que tengan la oportunidad, tengan el chance de salir con alguien, de salir a una invitación que les van a hacer, porque ahí pueden conocer a alguien muy interesante. El anclaje de esta semana, para que lo escribas en los comentarios, es yo soy paz. Veo la semana de Aries un poquito caliente, veo como que si no sale el conflicto por aquí, sale por allá, pero sale. Entonces, si lo podemos evitar, si en este momento te escribes en los comentarios yo soy paz. ¿Por qué? Porque al momento de que venga a provocarte a alguien o de que venga a buscarte como que la caída de alguien, tú te vas a acordar de que eres paz y probablemente tomes decisiones diferentes. Por eso se llama anclaje, se ancla en el cerebro. Yo soy paz. Vamos a ver qué arcángel va a salir a darte un mensaje esta semana. Esto es para Aries de Sol, también ascendente, 31 de mayo al 6 de junio. Vamos a ver quién te habla. Oye, no te he invitado a suscribirte, a activar las notificaciones, a darle me gusta al video y a compartirlo con quien tú quieras. Rafael, y con uno de los mensajes favoritos. Haz un deseo, un sueño se hará realidad. Tiempos de felicidad en tu vida. Amén al arcángel Rafael y que se cumpla esa felicidad.
Un beso grande.